Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Todo lo que yo vea con el cuenco tibetano, te lo voy a entregar, ¿vale? Tú también cierra tus ojitos. Si tú visualizas algo, ese mensaje es directamente para ustedes. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, Piscis. Es muy curioso porque yo he visto como que empieza a crecer muchas flores, mucha vegetación, en un lugar donde todo era desierto. No sé si vosotros alguna vez han visto, especialmente lo que es en el desierto de Atacama, creo en Chile, cuando pasa el tema de la corriente del Niño y afecta esas zonas y llueve mucho, ese desierto se llena de flores, ese desierto se llena de vida, mi querido Piscis. El otro mensaje he visto también que es como que de unas montañas cae agua, como una catarata, mucha agua, pero luego hay como un remolino de fuego. Y he visto dos personajes como que están combatiendo y el remolino de fuego está en el medio. Vale. Siento, mi querido Piscis, que alguien vuelve a tu vida. Alguien se pone en contacto contigo. Para algunos quizás de repente puede ser para recuperar la relación, para otros quizás recuperar la amistad, o te vas a enterar algo de una persona que para ti supuestamente creías que nunca más ibas a saber de él o de ella. Piscis. El otro mensaje, mi querido Piscis, parece como que muchas personas, es como que quisieran ocupar quizás tu puesto, tu lugar. Muchas personas quizás desean algo que para ti es muy importante. Puede ser tu pareja, pero también puede ser lo que es la parte material, el puesto de trabajo, Piscis. Y ese remolino de fuego puede ser que está relacionado a que ellos van a hacer hasta lo imposible, da igual inclusive, siento decir esto, que vendan su alma, ya saben a quién, tan solo de querer obtener lo que tú tienes, Piscis. Pero hay dos seres que están luchando. Yo siento que puede ser la energía del bien y la energía del mal que está interviniendo para que no te afecte en nada, Piscis. Ese es el mensaje que yo siento del cuenco tibetano. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot de la New. Vamos a ver, Piscis, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Aquí veo mucha insistencia. Aquí yo veo que una persona aparece y te va a insistir. Te va a insistir. Siento que esta persona es como que quiere demostrarte que está dispuesto a todo con tal de recuperarte. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay una sirena.
y aquí a su costado hay un náufrago. Ese náufrago lamentablemente ya pereció, pero la sirena no se aparta, Piscis. No se aparta. Entonces, ¿qué me quiere decir mi querido pececito? Que aunque tú de repente has terminado una historia ahora o hace tiempo, y esta persona quizás se mantiene lo que es en el silencio, esta persona nunca te sacó de su corazón, Piscis. Aunque tú de repente ya has vuelto a rehacer tu vida, o esta persona ha vuelto a rehacer su vida, esta persona nunca te sacó de su corazón. Por eso que tú vas a saber algo de ellos, Piscis. Algo de ellos vas a saber. Vos acá más cartas, mira. Debajo tengo la carta del 4 de pentáculos. Esta persona puede estar rodeado quizás de mucha gente, económicamente quizás inclusive le va de maravillas, pero si te das cuenta, esta mujer elegante, cariño, está en un palacio, pero está sola. Está solo. Y date cuenta, mira, Piscis, observa. Observa, no es que quiera llamar tu atención, observa. ¿Qué te había dicho como una montaña, una catarata que bajaba agua? Mira lo que ves aquí, agua. Agua, y al costado está la luna. La luna, corazón, representa lo que es tu elemento, el agua también. La luna representa, cariño, tu intuición, perdón, tu intuición, mi querido Piscis. Muchos de vosotros, Piscis, vamos a suponer que tú me dices, Richard, también puede estar ligado con una persona con la cual yo no he tenido nada, pero me observa, es muy atento, muy atenta, siempre coincidimos, pero me gustaría saber si esta persona pues me piensa, no me piensa, o si hay posibilidades de ser correspondido, correspondida. Sí, Piscis, sí, cariño, porque sale la luna, sale agua, sentimiento, mi querido Piscis, sale agua, corazón. Esta persona quizás no quiere aceptar lo que siente, pero siente algo por ti, Piscis. Vos acá más cartas, vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Mi querido Piscis, mi querido Piscis, mi querido Piscis. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del Rey de Pentáculos. Siento, mi querido Piscis, que tú me dices, Richard, pero llevamos mucho tiempo con este juego y no me dice nada, pero me observa. Cariño, estás con una persona, sinceramente, que tiene miedo a perder todo, Piscis. Entonces, posiblemente ese coqueteo, ese filtreo entre vosotros, uno de ustedes dos tiene pareja, Piscis. O uno de ustedes dos está conociendo a alguien, pero como el amor es caprichoso y la vida es tan caprichosa, a lo mejor tú has coincidido con esta persona y ha surgido algo, o está surgiendo algo entre ustedes. Y el otro punto, cariño, tú me dices de repente, Richard, no tiene compromiso, pero nosotros trabajamos juntos. Y yo siento que esas miradas, ese detalle, no es en vano. Siento que hay algo más. Haz caso de tu intuición, Piscis, corazón, cariño. Como dicen en mi lindo Perú, por las puras, si tú no eres una bruja, es porque no quieres, cariño. Es porque no quieres, porque tú tienes todo a tu favor. La intuición, el don, Piscis, ¿vale? Siempre Piscis dice, ¿ves? Te lo dije, ¿te acuerdas? Te lo dije, yo te lo dije que esto era así, y tú no confiaste en mí, porque tú tienes una intuición. Cuando tu cabecita te dice algo, no es porque estás loca o seas tóxica, lunático, lunática, no. Es porque tú tienes un brujito dentro, una hechicera dentro. Tú no has nacido para hacer maldad, eso sí te lo digo, cariño, no. Tú eres de las brujas blancas, de los brujos blancos, cariño, porque eres Piscis. Piscis es amor, Piscis es paz, cariño. Si tú me dices, Richard, uy, Richard, pues no conoces bien a los Piscis, porque yo conozco un Piscis que es el mismísimo demonio. Porque a lo mejor su ascendente, su planeta, es otro signo, cariño. Y muchas veces nosotros
no siempre coincidimos al 100% o en una etapa coincidimos con nuestro signo y luego cambia y coincides con tu ascendente, con tu planeta, con tu sol, con tu luna. Mi signo ascendente, mi planeta, mío, yo soy Cáncer, pero mi ascendente es Acuario. Y yo hasta los 38 años creo que me sentía Cáncer al 100%. Ahora me siento que coincide más mi carácter, mi energía con el signo de Acuario. Siento esto. Entonces, esto puede cambiar también con el tiempo. Si tú me dices, Richard, yo soy del signo Piscis, pero a veces me da curiosidad de ver Cáncer o ver Aries, porque siento que coincide mucho con mi vida. Entonces, averigua si tu ascendente es ese signo. Como ejemplo, mi querido pececito. ¿Por qué te digo todo esto, Piscis, cariño? Porque aquí, mira, esta persona te piensa, pero no se mueve. Esta persona te piensa, pero no se mueve, cariño. Entonces, está más claro que el agua. Está más claro que el lodo, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Pregunta lo que quieras. Richard será mi vecino, Richard. Ay, de verdad, el Pepelucho. A veces sale sin camisa, Richard. De verdad, yo pues trato de disimular, desvío la mirada, pero es inevitable, Richard. Es inevitable lo que veo ahí. A ver, opción 1, opción 2. Opción 1, opción 2. Piscis. Opción 1, opción 2. Pregunta lo que quieras, cariño. 1, 2. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2. La carta del loco, todo puede pasar, pero es un no, Libra, cariño. Ten cuidado con esos locos y locas que aparecen en tu vida. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, ego espiritual. El número 30 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. O tú, que también puede ser, cariño, o una persona, como no puede de repente conseguir sus objetivos, Piscis, utiliza la magia. Mira, esto es magia, Piscis. Esto es magia. No sé por qué siento, Piscis, que de repente el cambio de carácter de tu persona o la persona que a lo mejor ahora te ignora o te ha bloqueado o se han separado, no es porque nunca te quiso. Esta persona te quiere todavía, pero está controlado y controlada por unos hilos. Mira, por unos hilos. ¿Tú has visto cuando hacen esos muñecos vudú? ¿Cómo lo ponen agujitas, cariño? Entonces, esta persona está siendo controlado y controlada por unos hilos, mi querido Piscis. O tú, mi querido Piscis, estás haciendo esto. Vale. Si eres tú, mi querido Piscis, sé que cuando uno está enamorado, a veces pierdes la cabeza, pierdes la razón, cariño. Y tú me dices, Richard, quiero tener a este hombre o a esta mujer, da igual lo que yo tenga que hacer. Y tú eres del signo Piscis, cariño, tienes un don. Seguro que te va a funcionar, seguro que te va a funcionar, Piscis. Pero no sé si tú sabes que esto no es duradero, Piscis. No es duradero, esto es pasajero, cariño. Lo vas a tener, te lo vas a comer, lo vas a pasar bien, pero quizás te dura un par de años y luego esta persona se aleja de tu vida, Piscis. Se aleja de tu vida. Entonces, si eres tú quien está haciendo esto, piénsatelo bien. Si no, la otra persona, cariño, tarde o temprano lo perderá. Y tenlo por seguro, Piscis, que ese hombre o esa mujer te buscará. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Piscis. Vamos a ver. Economía, Piscis. Vamos a ver.
Me sale la carta del 10 de copas. Siento que vas a tener apoyo en la parte económica de tu entorno, familia, amigos, o alguien te habla de un trabajo, una persona que te estima mucho, mi querido Piscis. La carta del 7 de copas, sí, te dan lo que es una oportunidad. A lo mejor, espera que me pica, a lo mejor, Piscis, algunos de ustedes van a estar como en prueba. Puede ser que tú me dices, Richard, he hecho un contrato de un mes de prueba. Eso se hace, ¿vale? Y me gustaría saber si pues voy a pasar la prueba. Tiene la carta del 10 de copas, cariño. Están contentos contigo. Están contentos, corazón. O si no, si tú quieres hacer un proyecto y te hace falta dinero, siento que tu entorno te va a apoyar. La carta de la verdad, cariño, sí, siento que estás haciendo las cosas bien o simplemente las personas te van a ayudar con voluntad. Vamos a suponer que tú, cariño, como ahora prácticamente corazón, eres como se dice la manzana de la discordia, Piscis. A lo mejor tú me dices, Richard, hay una persona que siente algo por mí, pero que yo le he puesto claro que entre nosotros no puede pasar nada y él o ella me ha dicho que quiere mi amistad. Yo tengo problemas económicos y me está ofreciendo su apoyo. Pero yo pienso que a lo mejor va a confundir las cosas. Y esto va a ser como una forma de tenerme en sus manos. Cariño, que va a comprar tu cariño. No, no es así, Piscis. ¿Por qué? Porque sale la carta de la verdad, cariño. Te quiere ayudar porque lo nace. Porque lo nace, cariño. No porque de repente quiere, yo que sé, comerte, no. Te quiere ayudar porque lo nace, cariño. Entonces, te recomiendo que aproveches las oportunidades, porque te va a llegar una oportunidad, o préstamo, o un trabajo. Tu entorno, tu familia, un amigo, una amiga, te va a ayudar para que tú encuentres estabilidad económica. O simplemente vas a estar firmando contratos, porque la carta de la verdad también representa contratos. Entonces tu economía va a ir mejorando, Piscis. O es una semana que vas a estar firmando documentos, trámites legales para que tu economía vaya mejor. Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Vamos a ver, tengo que darte mucha información. A ver. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, Piscis, cariño. Tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que se marchó de tu vida, renunció a todo, se separaron ustedes. Inclusive esta persona de repente ha hecho un viaje largo, cariño. Es alto o alta, está bronceado o es de piel morena. Si es hombre, cabello corto, ondeado o crespo, un poquito de barbita o perilla, no tiene mucho. Esta persona, cariño, a pesar de la distancia, o que vosotros se han separado, esta persona te piensa, Piscis. Te está pensando. La carta del 9 de espadas. Tranquilamente puede ser que tú, últimamente, estás sintiendo una conexión. A lo mejor me dice Richard, no entiendo por qué tanto sueño con él o con ella. No entiendo por qué lo pienso. ¿Estará teniendo algún tipo de problema? Puede ser. O te está pensando, cariño. Pero la energía te está llamando a que tú retomes contacto, conexión con esta persona. Tranquilamente puede ser también que estás lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, cariño. Algunos de ustedes, escucha esto, algunos de ustedes se levantan mucho, plan de 3 o 4 de la mañana. Cariño, recuerda que esas horas son horas portales. Hay algo en tu habitación. Hay algo en tu habitación. O simplemente hay un ser de luz que te quiere advertir de algo. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay muchos cuervos. La energía negativa. Arriba está el Espíritu Santo, cariño, que te protege. Y tú te pones nervioso y nerviosa. ¿Por qué, Richard, me levanto a las 3, 4 de la mañana? Porque hay algo negativo en casa. Te recomiendo que hagas una limpia. Pon, yo qué sé, en tu habitación, abre las ventanas, si hay ventanas, cariño, echa agua bendita, echa sal, luego lo limpias si quieres. Te recomiendo que la sal lo dejes al menos 24 horas. Déjalo 24 horas, cariño, toda la noche ahí, para que absorba la mala energía.
Te recomiendo esto, corazón. Agua bendita o incienso. Con cuidado que no vayas a prender tu habitación, no lo vayas a quemar. Con incienso, con oraciones. Haz oraciones, cariño. Menciona a Jesucristo. Di, la sangre de Cristo tiene poder. Reprende si tú te levantas en la madrugada. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor es mi pastor. Nada me pasará. Reprende, Piscis. Reprende. Porque hay algo, cariño. La carta del 3 de bastos. Hay una persona en la distancia. Puede ser cualquier signo, ¿vale? Pero especialmente elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Veo que esta persona, cariño, te piensa. A lo mejor inclusive le separa continentes. O muchos de ustedes tienen planes de repente de volver a su lugar de origen, corazón. O hay una persona que quiere reencontrarse contigo, mi querido pececito, cariño. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, especialmente el consejo que te he dado. Lo que te está pasando, recuerda el oráculo, el hilo de la vida, el control, cariño, el control, el oráculo, ego espiritual. A lo mejor tú te levantas en la madrugada, tienes mucha pesadilla y alguien te está controlando, Piscis. Alguien está haciendo magia para que tú pierdas el control, para que tú pierdas la fe, para que tú estés nervioso, nerviosa. Recuerda este mensaje del oráculo y también la carta, cariño, de las características, ¿ves? Entonces, mi pececito, tienes que hacer algo, corazón. Hay algo, cariño. A veces los mensajes salen tarde. No ha salido tarde, Piscis. ¿Qué había visto con el cuenco? ¿Qué había visto? El agua que cae representa a Dios, ¿vale? Ese remolino de fuego, cariño, la llama, el infierno, mi querido Piscis. Dos seres que están luchando para protegerte, Piscis. ¿Ves? ¿Ves, cariño? El cuenco ya había hablado, pero las cartas confirmaron todo, Piscis. A lo mejor tú me dices, Richard, ¿quién me puede hacer esto? Recuerda que hay una persona que siente algo por ti, que a lo mejor tiene pareja, cariño. Y entonces su pareja piensa que tú eres la mala o el malo de la película. No te reclama, pero por debajo te quiere destruir, mi querido pececito. Recuerda eso, Piscis. Haz memoria, rebobina otra vez lo que es la lectura. ¿Ves? ¿Cómo empieza a cuadrar todo, cariño? Todo empieza a cuadrar, corazón. Algo está pasando, ¿vale? Tú sabes que yo te quiero, te deseo lo mejor del mundo. Si tú me dices, Richard, ¿qué puedo hacer para sanar también? La limpieza de la lumbre está en mi canal, en videos populares. La limpieza del huevo. Si el clima amerita, te vas a la playa y te bañas. Richard, yo no sé nadar. Coges un baldecito de agua de la orilla o dilo a alguien que te traiga agua del mar, cariño, y te enjuagas con el agua de mar. Te va a ayudar, mi pececito. Hazme caso, corazón. Besitos, Piscis. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Bendiciones.